El viernes pasado, en la reunión del taller de análisis literario espírita, nos tocó analizar el capítulo del libro de Pablo y Esteban, donde Saulo tiene su encuentro con el Maestro Jesús en el camino de Damasco. Sin duda, un pasaje icónico, histórico, sumamente representativo para el mundo cristiano. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes algunas de esas reflexiones a las que llegamos en los trabajos de dicho encuentro. ¿Te interesa el tema? Pues quédate conmigo. Uno de los capítulos más esperados en la lectura de este libro, por todo lo que conlleva, por su carga histórica, lo que implica con la figura del perseguidor acérrimo de cristianos, el asesino, transformado en un instante a creyente y practicante del cristianismo. Sin duda alguna, Saulo es uno de los grandes ejemplos de redención en la historia. Así lo vemos en el espiritismo, un gran ejemplo de que cualquiera, por más bajo que haya caído, puede redimirse. Al terminar de leer el capítulo, la verdad yo sí quedé fascinada. La cantidad de emociones que tuve, cómo movieron mi corazón, cómo te van llevando al clímax de ese encuentro, es simplemente sublime. Y me dio curiosidad por buscar películas, series, lecturas, algo de lo que el mundo conoce acerca de esta historia fuera del espiritismo. Vi uno que otro video, lo compartí con las chicas del taller y sí, son representativos del momento, sí captan más o menos la esencia de lo ocurrido, pero sentíamos que faltaba algo que no nos llenaba como nos había llenado, como nos había impactado la lectura del libro. De ahí fue que comenzamos a analizar los porqués. En Pablo y Esteban, en la lectura de este libro, te van llevando de la mano a través de la historia de Saulo. Es más, todavía previo, te traen desde cómo Gesiel se convirtió en Esteban, sus historias personales, sus más profundos sentires, sus miedos, sus inseguridades, sus sinsabores y también sus victorias. Ves en ellos a un par de hombres muy humanos, con sus debilidades, con sus fortalezas, y es algo con lo que te puedes identificar, porque son como tú. No son esos íconos de la religión santificados, puros, inmaculados, sino son humanos como tú y como yo, que se enfrentan a los mismos miedos, a las mismas tribulaciones, a los mismos desafíos. Y eso ya de entrada le da otra dimensión al relato, porque te permite identificarte con ellos. Además, los pequeños detalles que te van contando de su vida son los que le dan la magnificencia a este evento, a todo lo que sucedió. Así como nos tienen acostumbrados, ¿no?, los libros espíritas, dándonos esas explicaciones que se escapan al ojo humano, que vienen del espíritu, que vienen a veces de otras vidas, de una comprensión de los escenarios terrestres vistos totalmente desde un nivel superior. Por ejemplo, y es uno de los aspectos que le da esa dimensión mayor en el libro, en el relato del libro, ¿no?, a esta historia, es la presencia de Abigail. La presencia de Abigail, tanto en la vida de Gesiel, como en la vida de Gesiel, que era Esteban, como en la vida de Saulo, es impactante. Creo que en el mundo cristiano, acá fuera del espiritismo, ni siquiera se nombra o se conoce o se reconoce la figura de Abigail. Ella, su historia, le dan un contexto diferente a lo ocurrido, le dan una complejidad suprema a la personalidad de Saulo, y son estos pequeños detalles que van volviendo a la historia contada aquí en Pablo y Esteban, todavía la vuelven más excepcional. Abigail es la muestra, creo yo, de la mujer que sublima lo femenino al máximo, que es colmada de virtudes, que es colmada de dulzura, de comprensión, a un grado que a nosotras, siendo chicas, siendo mujeres, cuando la leemos nos impacta. La vemos y es casi imposible de creer que exista su candidez, su comprensión a la cerrazón humana, su devoción, su fidelidad y fuerza. Bueno, quedamos simplemente maravillados con la figura de
de Abigail, poniéndola como ese ideal de feminidad. Nosotras como mujeres, ahora imagínense los caballeros y en la época en la que estamos hablando, realmente era un cúmulo de virtudes la mujer. Y una de las cosas que más nos gustaba de ella era su manera de ver la familia. Ella veía la familia como un altar en el cual podemos servir a Dios, en el que estamos siempre en convivencia con lo divino. O sea, aterrizaban tanto Saulo como ella, aterrizaban toda su fe a lo cotidiano. Y en eso se encontraban muy bien, porque para ellos la familia significaba eso, ¿no? Una manera de servir a Dios. Y era maravilloso escucharlos hablar y hacer planes de su vida futura como pareja, ¿no? Y hoy en día, pues no, la mayoría del discurso feminista es completamente retrógrado y anticristiano. Nada que ver, o sea, si leyeran a Abigail simplemente la tacharían, la sacarían. No, 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 pobre mujer, ahorita nadie creo que la comprendería. Pero para nosotras realmente sí fue refrescante leer este tipo de feminismo, de feminidad. La figura de Abigail fue inspiradora. No es casualidad que ella, con su cúmulo de virtudes, haya conquistado el corazón de Saulo, ¿no? Un hombre que, si bien era bastante duro, que era bastante recio, que era inquebrantable, también tenía su lado sensible y romántico. O sea, sí, ese corazón de piedra tenía su talón de Aquiles, que era Abigail, la mujer que veía que era el cúmulo de pureza, de sensibilidad, que por su esencia tan sublime lo conquistó. Abigail era el ideal más perfecto que Saulo podía concebir de una mujer. Y en el elevado concepto que él tenía de sí mismo, porque él se sentía muy superior a los demás, tenía esa cuestión en su personalidad, pues decía que era lo que él merecía, ¿no? Una mujer así, ni más ni menos. Era la mujer que podía apoyarlo en ese ideal de familia que él mismo tenía, en una familia que viviera siempre en el servicio a Dios, bajo la ley de Moisés, que es como él lo consideraba correcto. Abigail, a los ojos de Saulo, pues era la perfección hecha mujer, y él se sentía fascinado de presumirla, de que todos la vieran y que le pertenecía a él, ¿no? De alguna manera él la presumía y se sentía muy bien de que todo el mundo hablara bien de ella, porque pues era de él. Y nos narran esta relación que tienen ellos, sus encuentros como novios, las pláticas que tenían, siempre elevadas, siempre sublimes, siempre hablando de Dios. Dios estaba entre ellos todo el momento. Eran unas charlas maravillosas, paseando ahí por los campos de Jope, por los huertos de duraznos, hablando de la luna y todas estas confesiones que se hacen los amantes, las promesas, la vida futura, cuando sea tu esposa, cuando seas mi esposa. Era hermoso ver a este hombre ahí enamorado, derramando miel, y de verdad no podíamos creer pues que fuese el mismo que iba a matar cristianos, ¿no? Hablamos mucho de la personalidad de Saulo durante el taller, desmenuzamos su personalidad punto por punto y llegamos a la conclusión de que en efecto lo que él hacía, lo hacía porque creía que era lo correcto. Él creía que estaba haciendo lo correcto al defender así la ley de Moisés, que tenía que ser defendida aún con la espada si era necesario, aún violando el quinto mandamiento, ¿no? Como lo han hecho otras tantas religiones a lo largo de la historia, en nombre de Dios asesinar, para defender una ley que irónicamente dice no matarás. Es una cuestión que no logramos conciliar ahorita, ¿no? Por más que lo pienses, es como defiendes algo matando, defiendes la ley que dice no matarás. En fin, son las justificaciones que dan las mentes sagaces para defender su discurso. Y eso era Saulo. Era una mente brillante, inteligentísimo, capaz, con un don de palabra supremo. Convencía a las masas porque tenía ese magnetismo que tienen los grandes líderes, como un Gandhi, como un Divaldo, como un Hitler, ¿no? Un magnetismo que en pleno uso de su libre albedrío, pues cada quien decide para qué bando utilizar. Y Saulo, pues en sus inicios, decidió cómo utilizarlo, ¿no? Lo usó para convencer a todos de la necesidad de perseguir y exterminar cristianos en nombre de Dios y en nombre de Moisés. Y no le valía a Saulo ni argumentos, ni testimonios, ni evidencias, o sea, nada lo conmovía.
perseguía iguales mujeres que adolescentes, que jóvenes, cualquiera que haya estado en contacto con el Maestro Jesús, con su conocimiento, incluso a los que habían sanado, a personas que simplemente habían recibido una curación, ¿no? Nada lo conmovía. Él se daba cuenta, claro, de la superioridad moral de los argumentos del cristianismo incipiente. Notaba, claro, que estos primeros mártires mantenían una calma inusual, inspiradora en el momento del martirio, y chocaba contra todo lo que él sabía y conocía, contra todo su ser. No podía creer de dónde sacaban estos hombres esa gran fuerza, esa entereza para enfrentar el dolor. Y le daba vuelta en su cabeza. Pero él desde muy temprano resolvió que era por ignorantes, que ellos eran seguidores de un carpintero ignorante y que no tenían la capacidad de entender qué es lo que estaba sucediendo y todo lo que estaba en juego. Y por ser ignorantes era que tenían esa paz. Eso fue lo que él resolvió, o de esa manera se arregló con su conciencia para que no le lastimara durante ciertos momentos, ver que a pesar de las torturas, pues ellos se mantenían firmes, ¿no? Le valió en algún momento para aclamar las propias voces internas que le reclamaban. Pero solo fue una espinita que se fue haciendo más grande, sobre todo en el caso de Esteban. Sobre todo en cuestión de Esteban, eso se acumulaba y se acumulaba y se acumulaba en él. Esteban evadía todas las explicaciones lógicas que él pudiera dar en su cabeza. Esteban no era un ignorante. Él sabía a la perfección la ley de Moisés y aún así declinó por apoyar al Maestro Jesús y murió por él. Fue el primer mártir, apedreado bajo las órdenes de Saulo. Y Esteban era su piedra en el zapato, por muchas más razones de las que el mundo no espírita reconoce, porque acá con el mundo espírita, con lo que te cuentan los espíritus y los detalles que te cuentan, de verdad que sí es gigantesco todo lo que había entre ellos. Llegamos a comentar en el taller que tal parece que estos hombres tenían enganches de otras vidas. Tenía que ser, porque incluso cuando Saulo andaba de novio con Abigail, Abigail le decía: mi hermano está perdido, ayúdame a encontrar a mi hermano, yo necesito encontrar a mi hermano. Y él empezaba a sentir un celo por Jesiel. Empezaba a sentir ese celo sin conocerlo, sin saber siquiera si estaba vivo, y ya sentía ese enganche que hay entre dos espíritus que a veces ni se conocen, pero las energías están ahí puestas, ¿no? Entonces creemos que sí, traían ahí sus que veres estos dos, Saulo y Jesiel, desde antes, ¿no? Porque él sentía esos celos. Entonces Esteban le era algo que le molestaba, y ya después que sucedió todo esto, que lo condenaron, que lo apedrearon y todo, le seguía remordiendo ahí en la conciencia, muy en el interior, muy en el fondo, que él hubiera muerto con esa calma, ¿no? Y en primer lugar, él sentía que Esteban lo había humillado, ¿no? Ya en su historia sentía, eso tenía en contra de él, que Esteban lo había humillado. Porque una vez que fue a escuchar la predicación de Esteban a la casa de Pedro, a la mansión del camino, Saulo quiso debatir y Esteban dijo que no, que por sus enseñanzas cristianas él no se iba a poner a debatir ahí. Y entonces para Saulo eso fue una humillación, que no le diera la oportunidad de debatir sobre la ley, de hablar, de conversar. Se sintió humillado y ya, de ahí le empezó como que a agarrar mucho coraje, ¿verdad? Y no fue que no descansó Saulo hasta conseguir ese debate que tanto anhelaba, llevando a Esteban a juicio. Lo acusó de traición a la ley mosaica, lo llevó a juicio y ahí discutieron delante de la concurrencia. Pero no le salían las cosas a Saulo como él quería. Él quería humillarlo, quería rebajarlo, quería quitarle su dignidad, quería hacer renunciar a Esteban a ese Cristo, y nada de eso logró. Al contrario, Esteban estaba inspirado por la divinidad y se defendió durante el juicio con una argumentación excelsa, al grado que de entre el público de judíos y romanos de acá de alto grado, consiguió conquistar corazones. O sea, conquistó a varios que se le unieron también al cristianismo, amigos algunos de Saulo. Entre ellos
pues el maestro bien amado de Saulo, Gamaliel, que no pudo, no quiso y no tuvo otra alternativa más que rendirse ante la superioridad de la figura de Jesús. Entonces Saulo iba perdiendo amistades valiosas por Jesús. Así es como él lo veía, ¿no? Que se iba convirtiendo en ese enemigo. Hice una pausa porque muchas son las complicaciones de grabar en el campo. Me está dando mucho el sol, ya me está basando, pero bueno. Entonces continuamos en que Saulo comenzó a frustrarse, comenzó a amargarse, comenzó esto a ir más allá de un simple disgusto, de una intolerancia hacia un grupo religioso. Empezó a salirse esto de proporción porque ya era personal. Entonces él comenzó a amargarse porque no podía ganarle nada a Jesús, no podía ganarle. Donde quiera lo veía, donde quiera lo enfrentaba, en sus amigos, en cosas que no podía creer. Mandó a apresar incluso a algunos de sus amigos por haber acudido ahí a con Pedro, porque algunos renunciaron hasta sus propios bienes y donaron para la labor que hacía Pedro en la casa del camino. Le donaron su riqueza y aceptaron a Jesús, y no podía creer que esto estuviera pasando, ¿no? Entonces eso lo llevó a un estado de amargura permanente. Culpaba a Jesús por todos sus males, por el ambiente, según esto, revolucionario que estaba entrando en la ciudad, porque él creía que esas eran las aspiraciones de los adeptos del camino, no hacer una revolución para quitar el poder, para muchas cosas. Los adeptos del camino así eran llamados los seguidores del Maestro Jesús en aquella época, no cristianos. Y decía que todo era culpa de ellos. Y se desquitó primeramente con Esteban, ¿no? Lo condena a morir apedreado y le hace pasar por todo este calvario. Incluso hacen un espectáculo de su muerte porque les pide que no le tiren piedras a la cabeza para que dure más, para que no se muera tan rápido, con esa crueldad. Y en ese espectáculo aterrador, Saulo estaba pues hinchado de gloria, vencedor, porque al fin lograba, según él, derrotar a Esteban, ¿no? Nunca le quitó su dignidad, porque Esteban, al igual que el maestro, se comportó a la altura. Él sabía que tenía que dar testimonio con su vida y lo aceptó desde un inicio. Lo aceptó y enfrentó con una dignidad y una fuerza suprema. Y eso le valió en el último instante, en el momento de estar ya desencarnando, poder abrir el ojo de la mente, poder traspasar el velo de las dimensiones y ver a los espíritus que estaban ahí acompañándolo, y ver incluso al Maestro Jesús que estaba ahí acompañándolo en el momento que desencarnó. Él lo pudo ver y vio cómo se paró el Maestro Jesús a un lado de Saulo a verlo así, como con una misericordia infinita de decir, ¿qué estás haciendo?, ¿no? Y todavía Esteban le dijo, perdónalo, Señor, él no tiene la culpa. Imagínense nada más, esa era la calidad de Esteban. Y Saulo en ese momento, pues sintiendo que había ganado, ¿no? Que era su primer evento después de que Gamaliel renunció y le cedió su lugar a él, era su primer evento. Entonces para él era un acto político en el cual invitó pues a su futura esposa, ¿no?, a que asistiera a ese espectáculo tan desagradable. Y la chica, sensible como era, ella no quería, pero dentro de sus deberes de mujer abnegada, pues no podía negarle nada a su futuro marido. Así que va para descubrir que el hombre que estaba siendo apedreado, ese llamado Esteban, no era otro más que su hermano perdido, Gesiel. Y le imploró a Saulo, piedad para mi hermano, por favor, déjame hablar con él. Necesito hablar con él, déjame ir con él. Saulo detiene el espectáculo. Muchos creemos a veces que por compasión, por Abigail, por muchas cuestiones, pero no. Él para el espectáculo, sí, para darle la oportunidad de que hable con su hermano. Y muchos dicen, ay, pues es que le va a dar la oportunidad a Esteban de que se arrepienta, o no sé, qué sé yo, algo bueno, pero no es así. No lo hizo por piedad, lo hizo por miedo de que alguien escuchara a Abigail diciendo que era su hermano. Entonces lo encierra en un calabozo de nuevo, lleva a Abigail a verlo morir,
Y ahí también recibe el perdón por parte de Esteban. Esteban lo perdona. Le dice, yo te perdono, yo te agradezco que hayas cuidado a mi hermana y la dejo en tus manos. Y sé que algún día vas a defender a Jesús como has defendido a Moisés. Esas fueron las palabras de Esteban. Y con esas palabras pues él murió. Cualquier corazón, dirías tú, se estruja ante esta circunstancia, ante estas palabras, ante la imagen, ante todo como te lo imaginas en la cabeza, ¿no? Dices, este hombre pues ahí va a ceder. Pero no, Saulo no. En ese momento él, con su dureza, con su lógica inapelable, supo qué hacer. Y lo correcto para él era repudiar a Abigail. Ahí ante el cadáver de su hermano, le dijo, tú y yo no podemos seguir. Yo no puedo asociarme con la hermana de un criminal, como lo era Esteban. Se le olvidaron las promesas de amor, se le olvidó ese juntos por la eternidad. Digo que poquito le duró la eternidad a Saulo, ¿no? Las ilusiones del corazón, todo lo hizo a un lado, no le importaba nada más que cumplir con el deber, porque así era él, era una persona muy recta, pero exigente hasta con él mismo, de una pureza que él decía, yo voy a llegar puro al matrimonio porque así lo dice la ley, y hasta él se lo exigía, realmente era muy duro, hasta con él mismo. Entonces dijo, no puedo asociarme con la hermana de un criminal, y menos un criminal que está acusado de traición a la ley de Moisés. Entonces hizo a un lado todo lo que sentía para cumplir con su deber, con lo que creía él que era correcto. Aparte era muy dado a las apariencias, la posición que van a decir los demás, su corazón de piedra lo cegó. Abigail entonces se recluye en su casa, cae enferma durante meses. No le dice a nadie lo ocurrido, ni que encontró a su hermano y que su hermano era Esteban, ni lo que pasó con Saulo, que Saulo la repudió. Se guarda para sí el dolor. Incluso ella lo defiende delante de quienes hablan mal de él por haberla abandonado, porque todo el mundo se da cuenta. Ellos iban a casarse y de repente nada, y de repente ella enferma, y de repente no la visita. Entonces, claro que saben que algo pasó, pero ella ni una palabra pronuncia en contra de él. Al contrario, lo defiende. Lo defiende y sufre en silencio. En medio de su dolor, ella recibe a un amigo de su hermano, porque su hermano Esteban, antes de morir, le habla de Jesús, le habla de lo maravilloso del Evangelio, le habla de la paz que encontró en él. Y ella dice, ¿qué debió haber encontrado mi hermano en él para morir por él? Porque sabía de las cualidades de Esteban. Dice, si mi hermano creía en él, es porque algo había. Y se interesa, recibe a un amigo de Esteban en su casa que también era cristiano, y él le da el consuelo del Evangelio. Ella se hace cristiana gracias a este hombre, Ananías, un viejecito llamado Ananías, en medio de su agonía porque la enfermedad le estaba arrebatando la vida, pero la vida del cuerpo. Y eso ya no importa. Para un cristiano dice, ya no importa que me arrebaten la vida del cuerpo, porque estoy viva en el espíritu, porque estoy más brillante que nunca en el espíritu, con la seguridad de que somos espíritus inmortales. Entonces su cuerpo cedía, pero su alma brillaba, y ella era feliz, y ella amaba, y ella perdonaba, y ella recordaba todo lo hermoso que había vivido, no lo malo. Y decía, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Pues solo volver a ver a Saulo, ¿no? Que ella sí sabía amar y cumplir sus promesas de amor eterno y de amor para siempre. Ella lo seguía amando y lo quería volver a ver. Y él no se presentó ahí hasta 8 meses después. Tras 8 meses de sufrimiento, por fin su corazón de piedra, abatido, pudo reconocer que no podía más, que amaba a esa mujer, que la necesitaba, que quería cumplir sus ilusiones de hombre con ella, que quería formar esa familia, que nadie más iba a llenar los zapatos de ella, que no existía en el mundo alguien más para él. Entonces él estaba dispuesto a perdonarla. Sí, él estaba dispuesto a perdonarla, porque él iba a ser el que iba a perdonar, ¿no? Así era el orgullo de este hombre. La voy a perdonar para poder casarnos. Pero pues cuando va a verla se encuentra con que ella ya está, pues ya está más del otro lado, ¿no? Está a punto de morir.
y aparte está convertida en cristiana, que fue un tormento más para su alma cómo pudo hacerle esa ofrenda, ¿no? De cómo te transformas en cristiana. Una vez más, ese Jesús le quitaba a alguien más, porque Abigail murió así, siendo cristiana. Y entonces Saulo agarró más coraje hacia Jesús y sobre todo hacia la figura de Ananías, este viejecito que fue el que le llevó el consuelo a Abigail del Evangelio. Zacarías, el padre adoptivo de Abigail, le reclama a Saulo porque Saulo dice, bueno, pues entonces después de que muera Abigail, dice, yo voy a continuar haciendo lo mío, ahora tengo que ir a matar a Ananías. Y el padre adoptivo de Abigail, Zacarías, le dice, pero matarlo, pero ¿por qué? O sea, es un viejito casi indigente que no te hace nada, que él solo le trajo consuelo a Abigail en sus últimos días, le dio el consuelo que tú no le diste. O sea, la levantó de donde tú la tiraste, casi, ¿no? Y de verdad así le vas a pagar al que vino a levantar lo que tú destruiste, que le dio felicidad a esta mujer. Dice, ¿Cómo es que ahora lo vas a matar? O tú dime, ¿en qué parte de la ley de Moisés dice que debemos asesinar o odiar a quien nos hace un bien? O sea, Zacarías trataba de comprender, sí, respetando a Saulo por su posición y todo, porque Saulo siempre dejaba muy en claro, decir, es que tú qué sabes, ¿no? Yo soy el que sé, tú qué sabes. Pero los argumentos que tenía sentidos este hombre en el corazón, él acababa de perder a su hija adoptiva, le quería hacer pensar cómo le vas a pagar el bien que nos hizo de darle paz a esta muchacha antes de morir con esto. Pero pues a Saulo se le resbalaban los argumentos y no le entraba nada en el corazón. Él sacaba sus argumentos acá muy lógicos y le dijo, es que tú no sabes, no es lo mismo nada más estudiar la ley que defenderla. Y yo tengo que defender la ley, ¿no? Esto contesta él con su aguda mente racional, justificando sus actos soberbios. Y se fue a Jerusalén a hacer que torturaran a un chico cristiano para sacarle dónde estaba el paradero de Ananías, a dónde estaba ese señor, porque él iba a ir a matarlo. Entonces, después de que le arrancan las uñas a este chico, sin ninguna piedad, el muchacho pues confiesa, ¿no? ¿Dónde creen que estaba Ananías? ¿A qué creen ustedes que iba Saulo a Damasco? A matarlo. Ahí estaba Ananías, en Damasco. Jerusalén para ese entonces era ya un desierto, porque había habido mucha persecución hacia los cristianos. Decían que las cárceles estaban llenas, muchos se habían ido, habían sido exiliados, porque no eran tan poquitos los que seguían al Maestro Jesús. Tenemos esa idea de que eran muy pocos, la verdad no eran tan poquitos. Entonces fue una masacre lo que hizo este hombre. Fue una masacre, muchos lograron huir, pero muchos no. Muchos estaban en las presas, presos en las cárceles y otros estaban muertos, ¿no? Ya habían pagado por ello. Entonces Saulo, ya sabiendo dónde está Ananías, convence al Sanedrín de que el mal se había extendido. Es decir, ya tenemos paz en Jerusalén, pues, con toda la gente en la cárcel ya tenían paz, y con los que habían huido, dice, ya logramos controlar aquí el problema de la revolución, porque estos son unos revolucionarios que quieren armar desastres. Dice, ahora quiero pedirles permiso para extender esa limpieza a otras ciudades, para ir a Damasco, porque me han dicho que en aquella ciudad se están suscitando problemas con estos cristianos, entonces necesito ir a hacerla limpia. Y pues le dan el permiso, porque todos se sentían orgullosos de él, porque era un digno ejemplar de la raza pura judía. Era un digno ejemplar que defendía su orgullo y defendía su ley, y lo admiraban y le dieron cada vez más poder. Y le firman el permiso. Vete a Damasco a limpiar de cristianos. Se lleva un puñado de soldados y entonces algo pasa. Algo pasa en el transcurso, algo pasa en el desierto. Acá para la historia normal que nos cuenta la Biblia, la historia que vemos en las películas, en todos los relatos, pues sí, dices, va al desierto y en el desierto se le aparece el maestro para que logre creer y logre dejar de perseguir cristianos, y qué bonito, el maestro lo convenció y qué bonito, una aparición y todo. Pero
como nos lo cuentan acá en los libros espíritas, ves el proceso. No es nada más que el maestro se le aparezca para que él cambie, es que él abrió la puerta para que eso sucediera. ¿Cómo así? Durante su transcurso, su camino a Damasco, las defensas mentales de Saulo comienzan a caer. Llegó un estado en el que la conciencia simplemente ya no podía más. Y estoy segura que estaba guiado, ¿no? Que estaban sus guías espirituales ahí insistiéndole, guiándole el pensamiento para que su mente aguda llegara a las conclusiones que tenía que llegar. Entonces sí, su raciocinio cede un poco y el corazón toma el mando. Toma el mando preparándolo para este encuentro que va a tener con el Maestro Jesús, obviamente. Pero le sugieren la reflexión de sus actos. Y en su mente empieza él a revivir cosas desde su infancia, su formación, su forma de ser, lo vivido recientemente con Abigail, que ahí con la muerte de Abigail sí vamos creyendo que fue como que el primer golpe a ese corazón de piedra para que se abriera. Como que ahí se desquebrajó un tantito con las lágrimas que él soltó. Y que creíamos que en ese momento él pues iba a reaccionar, pero no, pues endureció más. Pero ahí, como que ahí empezó la fracturita, ¿no? Entonces ahorita con todo lo que él empieza a reflexionar, por primera vez siente que algo no anda bien, ¿no? Y dice, es que a mí me dijeron que si yo seguía todos los preceptos de la ley de Moisés, yo iba a tener paz y yo iba a ser feliz. Y si alguien lo sigue, soy yo. Totalmente, linealmente, literalmente. Él los seguía todos los lineamientos y no era feliz. Y dice, ¿y cómo puede ser que estos hombres ignorantes, seguidores de los hombres del camino, tengan más paz que yo? Porque yo no puedo conseguir la paz. Y eso era algo ya que lo estaba taladrando por dentro, que ya no podía con eso, ¿no? No tenía paz. Dice, ¿cómo estos hasta torturados? Y venía la imagen de Esteban a su mente. ¿Cómo es que Esteban pudo morir así con esa paz, con esa calma y todavía perdonarme? Resuena algo allí en su mente, ¿no? ¿Qué estará pasando? ¿Será acaso, por acaso será que yo estoy equivocado? Imagínense por primera vez él decir, ¿será que yo estoy equivocado? Pues sí, su estado interno estaba alterado, había una revolución, todo su ser se derrumbaba al considerar nada más por un momento que él estuviera equivocado. Y se hizo presente la responsabilidad, la culpa y la responsabilidad sobre los actos cometidos. Y todo cayó sobre su conciencia, ese momento que todos vivimos de repente, ¿no? En nuestro despertar de conciencia, ese momento que todos vivimos en el que todo cae y nos damos cuenta de nuestra realidad. Eso fue lo que abrió la puerta para el encuentro con el Maestro Jesús. Porque dicen, y él reflexionó porque el Maestro Jesús, por la visión que tuvo el Maestro Jesús, no, es que fue al revés, es que tuvo la visión porque él abrió la puerta para que él entrara, derrocando esa soberbia que tenía, ¿no? Entonces sí vemos cómo siempre la literatura espírita nos lleva a analizar todo con mayor profundidad. También lo hemos visto, que cuando la gente está en el umbral, ¿qué es lo que pasa previo antes de recibir la ayuda? Que la persona pudo reflexionar, que la persona pidió perdón y pidió ayuda, y es entonces cuando la ayuda llega. Dice, no podemos ayudar a quien no lo solicita por respeto al libre albedrío. Entonces, el maestro no podía nada más llegar así y aparecerse, tenía que haber, aunque sea algo pequeñito, un pequeño indicio de que este hombre ya quería y estaba abierto a recibir, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó. Y es trascendental este dato, porque sí, el maestro no obliga a nadie a hacer lo que alguien no quiere hacer, por respeto al libre albedrío. Tiene que haber una puerta que tú abres para que él pueda llegar.
Y es maravilloso el suceso, ya cuando lo cuentan, o sea, el suceso en sí les digo es maravilloso, pero teniendo todo este contexto previo de la personalidad de Saulo, de lo que había vivido, de sus cuestiones con Abigail, de sus cuestiones con Esteban, de todo esto, se convierte el asunto en algo más maravilloso. Baja esta luz del cielo, que lo deja, pues lo cega de momento, no lo deja ciego. Luz que, por cierto, vieron los acompañantes, o sea, no es como que dices, hay algo mental que nada más vio él, no, o sea, la luz la vieron los acompañantes. Los soldados que iban cabalgando con él la vieron bajar la luz. No vieron lo demás, no vieron con quién hablaba, sí lo veían hablar, pero no veían nada más, pero vieron bajar la luz. Y este encuentro no se da, que baja el maestro, se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Pues soy Jesús. ¿Por qué me persigues? Y realmente no hay mucho discurso ahí. Es de resaltar que hablan muy poquito, que las palabras que intercambian realmente son muy poquitas. Porque para una inteligencia como la de Saulo, de verdad, no necesitaba más. Un intercambio de palabras y él inmediatamente comprende todo. Nos dice la narración, cae de rodillas. Literalmente, simbólicamente, emocionalmente, cae de rodillas porque su mundo se derrumba, porque se da cuenta que en efecto, él se equivocó. Él se equivocó y comprende todo en un minuto, nos dicen. En un minuto, en un instante, su mente sagaz comprende absolutamente todo. Esteban tenía razón, Esteban decía la verdad y los cristianos también. Ese era el Mesías y él estaba mal. Y a partir de ahora no le quedaba de otra más que rendirse ante la verdad y jurarse su servidor para siempre. Así lo hace en un minuto, no necesita más, dice, ok, yo estaba mal, esto, ¿sí? Hace como el cómputo mental de lo que tiene que hacer y ya le dice, yo te prometo servirte para siempre. Ahora, ¿qué quieres que haga? Así, rápido, ¿no? Entonces el maestro dice que le da a entender en pocas palabras una frase con la que yo digo que ahí se resume el evangelio por completo. Le dice, quiero que los hombres se unan, que me ayudes a que todos los hombres se unan, se armonicen en el trabajo común y en el amor universal. Y ve a Damasco porque ahí te dirán qué hacer. Entonces, en esto que dice que los hombres se unan, que se armonicen en el trabajo común y en el amor universal, está contenido todo. Ahí está contenido absolutamente todo lo que tenemos que hacer. Y ahí cierra, ¿no? su encuentro con el Maestro Jesús y la transformación gigantesca de Saulo, pero él tuvo que mover primero sus montañas internas para permitir este encuentro. Entonces no es como que digan, ay, a mí también que se me aparezca Jesús para cambiar. Es al contrario, ¿quieres verlo? Cambia. Él tuvo que quedarse ciego físicamente de sus ojos biológicos para poder ver con el alma, ¿no? Esto es muy, muy, muy interesante ahí. Saulo entonces fue a Damasco, se encuentra con Ananías, que es lo que vemos, no sé, en las películas y todo, ¿no? Yo veía este fragmento de la película, se encuentra con Ananías y ahí le dice, ay, sí, el maestro me dijo que me iba a encontrar con alguien que me iba a decir, ay, sí, a mí también, dice Ananías, a mí también en un sueño, a mí también me lo dijo y no sé qué. Muy superficial, porque no sabemos quién es Ananías, no sabemos por qué Saulo iba a Damasco, no nos dicen que iba a matarlo, no sabemos que Ananías transformó a Abigail en cristiana, o sea, tanto contexto que nos da la literatura espírita, ¿no? Ya cuando lo ves, comprendes todo y dices, qué genialidad, cómo trabaja siempre la divinidad, cómo se entrelazan los hilos, las historias, los karmas, las cuestiones, es simplemente maravilloso. Nos abre los ojos para ver que todo lo que vemos tiene otra explicación. Toda la verdad tiene otra explicación, tiene cosas más allá que no alcanzamos a ver y que de saberlas nos fascinarían. En fin, es hermoso este pasaje y hermoso como nos lo cuenta la literatura espírita. Para terminar la enseñanza esta de este pasaje del día de hoy, abriendo el libro del Evangelio, pues hay dos lecturas sugeridas
para continuar y concluir con este tema. La primera es del capítulo 7, Bienaventurados los pobres de espíritu, la lectura titulada Lo que debe entenderse por pobres de espíritu. Lo que debe entenderse por pobres de espíritu, dice, bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es de San Mateo. La incredulidad se ha burlado de esta máxima, bienaventurados los pobres de espíritu, así como de muchas otras cosas que no comprende. Con la expresión pobres de espíritu, Jesús no alude a los hombres desprovistos de inteligencia, sino a los humildes. Él dice que el reino de los cielos es para ellos y no para los orgullosos. Eso lo comprendió Saulo también, ¿no? Porque de inmediato cambió su postura y comenzó a tratar a los soldados que lo acompañaban de otra manera. Se hizo humilde y empezó a respetar a los demás como iguales y lo comprendió desde el inicio. Dice, los hombres sabios y experimentados según el mundo por lo general tienen tan alta opinión de sí mismos y de su superioridad que consideran que las cosas divinas son indignas de su atención. Como concentran la mirada en su propia persona, no pueden elevarla hasta Dios. Que esto era lo que le pasaba a Saulo, que era un poco así como un narcisista, ¿no? Que se amaba tanto a sí mismo y lo que él consideraba que era correcto, que no aceptaba opiniones distintas. Dice, esa tendencia a creerse por encima de todo con frecuencia solo los conduce a negar aquello que por no estar a su alcance podría rebajarlos. Incluso niegan a la propia divinidad o bien se consienten en admitir su existencia, refutan uno de sus más bellos atributos, su acción providencial sobre las cosas de este mundo, pues están persuadidos de que solo ellos bastan para gobernarlo convenientemente. Toman su inteligencia para medir la inteligencia universal y se consideran aptos para comprenderlo todo, y razón por la cual no creen en la posibilidad de lo que no comprenden. No creen en la posibilidad de lo que no comprenden. Otra vez vemos lo que le pasó a Saulo, ¿no? Y dice, no, pues los demás son ignorantes, porque si yo no lo comprendo por qué pasa esto, nadie más lo va a comprender, ¿no? Dice, cuando han pronunciado una sentencia así, no admiten la apelación. Si se resisten a admitir el mundo invisible y un poder extrahumano, no es porque esto esté fuera de su alcance, sino porque su orgullo se subleva ante la idea de que haya algo por encima de lo cual no puedan colocarse, algo que los haría descender de su pedestal. Entonces no pueden creer en la divinidad, no pueden creer en Dios porque ¿cómo puede ser que exista algo superior a mí? Por ese motivo solo tienen sonrisas desdeñosas para todo lo que no pertenece al mundo visible y tangible. Se atribuyen suficiente experiencia y sabiduría como para creer en cosas que según ellos son buenas para las personas simples y consideran pobres de espíritu a los que los toman en serio. Así como Saulito, ¿verdad? Que Saulo decía que eran ignorantes porque toman en serio esas supercherías y esas cosas y no son para personas inteligentes como él. Con todo, digan lo que digan, tendrán que ingresar como los demás en ese mundo invisible del que se mofan. Allí se les abrirán los ojos y reconocerán su error. Dios, que es justo, no recibe de la misma manera al que no ha reconocido su poder y al que no se ha sometido humildemente a sus leyes, así como tampoco los retribuye con partes iguales. Al decir que el reino de los cielos es para los simples, Jesús dio a entender que nadie será admitido en ese reino sin la simplicidad del corazón y la humildad del espíritu, y que el ignorante que posee esas cualidades será preferido al sabio que cree en sí mismo más que en Dios. En todas las circunstancias Jesús coloca a la humildad en la categoría de las virtudes que aproximan a Dios y al orgullo entre los vicios que de él alejan. Esto es así por una razón muy natural. La humildad es un acto de sumisión a Dios, mientras que el orgullo constituye una rebelión contra Él. Más vale, pues, para su felicidad futura, que el hombre sea pobre de espíritu en el sentido del mundo y rico en las cualidades morales. Y la segunda lectura es del capítulo 18 del Evangelio según el Espiritismo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. La lectura se reconoce al cristiano por sus obras. Nos dice, porque esto viene a colación de que no porque Saulo solamente dijera, ya soy cristiano,
pues lo iba a hacer, ¿no? Obviamente tenía que haber un cambio interno y tenía que haber un cambio en sus acciones. Entonces nos dice, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solo los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escuchad estas palabras del Maestro. Todos vosotros los que rechazáis la doctrina espírita como una obra del demonio, abrid vuestros oídos. El momento de escuchar ha llegado. ¿Bastará con que uséis la librea del Señor para ser sus fieles servidores? ¿Bastará con que alguien diga, soy cristiano, para que sirva a Cristo? Buscad a los verdaderos cristianos y los reconoceréis por sus obras. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da frutos es cortado y arrojado al fuego. Esas son las palabras del Maestro. Discípulos de Cristo, comprendedlas correctamente. ¿Cuáles son los frutos que debe dar el árbol del cristianismo? Árbol vigoroso, cuyo espeso follaje cubre con su sombra una parte del mundo, pero que no ha abrigado aún a todos los que deben reunirse alrededor suyo. Los frutos del árbol de la vida son frutos de vida, de esperanza y de fe. El cristianismo, tal como lo ha hecho desde muchos siglos atrás, sigue predicando esas divinas virtudes y procura esparcir sus frutos con todo. Cuán pocos los recogen. El árbol es siempre bueno, pero los jardineros son ineficaces. Han querido adaptarlo a sus ideas, han querido moldearlo según sus necesidades. Lo han tallado, reducido y mutilado. Sus ramas estériles no dan frutos malos, pero ya no producen. El viajero sediento que se detiene bajo su sombra en busca del fruto de la esperanza, que le devuelva la fuerza y el valor, solo observa ramas secas que anuncian la tempestad. En vano solicita el fruto de la vida al árbol de la vida. Debilitadas las hojas caen, la mano del hombre las ha maltratado tanto que las quemó. Y esto va sobre todo para líderes de religiones, líderes de conocimientos, de sectas, de todo, que manipulan tanto el conocimiento a su favor, que cuando alguien necesitado, sediento de ayuda espiritual llega pidiendo, por favor, dame un poco de consuelo, no tienen nada para dar, porque han manipulado tanto, han hecho tantos estragos con el conocimiento que ya no dan nada, que ya no llena nada. Abrid pues vuestros oídos y vuestros corazones, queridos míos, cultivad ese árbol de la vida cuyos frutos confieren la vida eterna. Aquel que lo ha plantado os invita a tratarlo con amor, de modo que lleguéis a verlo dando frutos divinos en abundancia. Conservarlo tal como Cristo se entregó. No lo mutiléis. Él quiere que su obra inmensa se extienda por todo el universo. No cortéis sus ramas. Sus frutos bienhechores caen abundantes para alimentar al viajero sediento que intenta llegar a su destino. No recojáis esos frutos para almacenarlos y dejar que se pudran para que no les sirvan a nadie. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Eso se debe a que hay monopolizadores del pan de vida, así como los hay del pan material. No os incluyáis entre ellos. El árbol que da frutos buenos debe distribuirlos a todos. Id pues en busca de los que están hambrientos, ubicadlos bajo la copa del árbol y compartid con ellos el abrigo que os ofrece. No se cosechan uvas de los espinos. Así pues, amigos míos, alejaos de los que os llaman para mostrar los abrojos del camino. Seguid, en cambio, a los que os conducen a la sombra del árbol de la vida. El divino Salvador, el justo por excelencia, lo ha dicho y sus palabras no pasarán. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Que el Señor de bendiciones os bendiga, que el Dios de luz os ilumine, que el árbol de la vida os brinde sus frutos con abundancia. Creed y orad. Simeón en Burdeos, 1863. Pues con esto llegamos al final de nuestro tema del día de hoy. Quería compartirles estas reflexiones preciosas de cómo el mundo espiritual nos abre la vista hacia otros horizontes y nos llena de ilusiones. El espiritismo es un gran árbol frondoso, con mucha sombra, con muchos frutos, con muchas cosas hermosas para compartir a todos nosotros, los sedientos, los hambrientos de tanto conocimiento, pero sobre todo de tanto amor y de tanta sabiduría que todavía nos falta cosechar.
Así es que sigamos compartiendo y gracias. Gracias por su compañía. Nos vemos hasta la próxima.